Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de WIST, este podcast donde hablamos realmente de todo un poco. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en auge en la industria farmacéutica, especialmente aquí en Ecuador. Y para esto tenemos dos invitados de estrella, a uno de ellos ya lo conocen y el otro es nuevito, pero estamos muy contentos de que pueda acompañarnos el día de hoy. Bienvenido David Córdoba, bienvenido Camilo Daste, gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito de qué es lo que hacen ustedes? Gracias por estar aquí nuevamente. Cuéntanos un poquito de ti, Camilo, y después nos cuentas tú, David. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio que estamos acá topando. Es un tema muy interesante. Bueno, con respecto a mi perfil profesional, soy químico analítico de profesión y bueno, he tenido la oportunidad de los últimos años en mi experiencia laboral trabajar en la empresa farmacéutica. Chévere. Entonces, es un tema muy interesante realmente. Buenísimo. Ya, muchas gracias, Josu, por la invitación. Bueno, como ya me habían escuchado, mi nombre es David Córdoba, soy parte del servicio técnico de WIST y realmente, bueno, ahorita estoy en este podcast para dar soporte respecto a todos los equipos que estamos utilizando para hacer este tema que es la bioequivalencia, ¿no? Sí, porque se ocupan equipos. Claro, por supuesto. Y eso es importante para la parte ya técnica y la parte de desarrollo, etcétera. Bueno, ya vamos a hablar de eso en un ratito. Pero primero, para las personas que nos están viendo y que tal vez no saben, cuéntanos, ¿qué es la bioequivalencia, Camilo? A la final vamos a iniciar con un tema muy básico, ¿ya? Como tú mismo lo mencionas, bioequivalencia, vamos a simplificarlo un poco el término. Perfecto, me encanta. Esto quiere decir que vamos a trabajar con a comparar la comparación de dos medicamentos. ¿Para qué lo vamos a comparar? ¿Sí? Para que sea equivalente biológicamente al momento de que el paciente lo consume. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración que se va a disolver o el que se principio va activo a disolver la muestra o el fármaco dentro de tu organismo tiene que disolverse en una concentración dependiendo un tiempo, ¿sí? Con respecto a un tiempo, ¿sí? Si es que vamos a comparar un medicamento en este caso, para estos estudios lo trabajan con medicamentos que ya están en el mercado, que son los originales, digamos así, o los de referencia, y que lo quieres comparar con un medicamento genérico, entonces tienen que tener una equivalencia para que la dosis terapéutica y todo el proceso de liberación sea de una manera similar. Para eso hay ciertas guías en las que nosotros nos podemos valer para establecer todos los parámetros y todas las condiciones y efectuar ese estudio. Históricamente podríamos como tocar el punto donde empezamos a hacer estos perfiles de disolución para luego hacer bioequivalencia, porque hablamos también de perfiles de disolución que vamos a ver más adelante, pero ¿hay alguna referencia histórica? ¿Cuándo nace esto? ¿Sabemos? Ya, bueno, más que todo, antes de ver la historia, vamos un poquito más adentro, ¿no es cierto? Cuando una empresa farmacéutica genera un producto nuevo, ¿sí? Innovador, un desarrollo, en donde tiene que pasar por unas etapas previas antes de su comercialización. De acuerdo. ¿Sí? Un estudio clínico, un preclínico, ¿sí? En donde primero se trabaja con humanos para ver la dosis terapéutica máxima y qué efectos secundarios podría causar. En base a todos esos estudios, eso es el estudio de bioequivalencia en vivo. Pero a la par va estudio de bioequivalencia in vitro, que es ya cuando uno genera los estudios o los ensayos ya en el laboratorio, ¿sí? Cuando este proceso se genera, la empresa genera una patente, ¿ya? Y que en diferentes países puede durar 10, 15 años, ¿ya? Dependiendo del país. Vamos con un ejemplo. Normalmente el que más conocido, el Viagra, por ejemplo, ¿sí? Claro. Bueno, normalmente Pfizer es la empresa que generó este medicamento que ya sabemos para qué se hizo, pero a la final se trabajó para otra situación, ¿ya? Claro.
De hecho, tenemos un reel sobre esto, así que si pueden vayan a verlo, está en TikTok, en Instagram y también está en YouTube, así que bueno, perdón. Bueno, perfecto. Ok, Pfizer genera el medicamento, lo comercializa, pone su precio, el que más le convenga, porque él ya generó una investigación de por medio. Correcto. ¿Sí? Pero al momento que se cae la patente, ya llegan todas que dicen, las yo empresas puedo farmacéuticas también. que generan los genéricos, perfecto. Y vos dices, obvio, yo también quiero utilizar un poquito de ese o sacar un trozo de ese pastel para generar una rentabilidad a mi empresa. Chévere. Ahí es donde se genera el medicamento genérico, ¿sí? Y para que ese producto se comercialice, deben hacerse estudios de bioequivalencia, comparación, que esa similitud sea confiable para que el producto sea seguro, eficaz y sobre todo de calidad. Ya, a ver, yo tengo una pregunta respecto a esto. O sea, ya se acaba la patente, o sea, más bien dicho, se acaba el tiempo de esta patente y, o sea, prácticamente es como que directamente el laboratorio libera la formulación. Sí. Libera la formulación como él lo hizo en algún momento. Así, sí, aquí están los blueprints, sí, los planos. Claro, literal. Y, o sea, el Viagra ya tiene la patente extinta. Ahorita ya estaba extinta la patente. Claro, porque el principio activo es el sildenafil. Correcto, la molécula del sildenafil. Exacto. Entonces ya hay otras empresas que ya te trabajan ese producto genérico. O sea, no hacían sildenafil antes solo porque, bueno, el sildenafil es de Pfizer. No lo podemos usar porque... Se inventaron ese dato. Los de Pfizer se inventaron. Se inventaron la molécula, exacto. Correcto. Entonces, no puedo usar sildenafil, no puedo sintetizar hasta que se... Porque es de ellos. Entonces, solo ellos pueden hacerlo. Claro. Durante la patente. Durante la patente. Claro, durante la patente. Al día siguiente que cae la patente, el laboratorio Pepitos Pharma es el que puede ya tener ya el producto listo para... Pero no le puede llamar Viagra otra vez. No. Por eso, si te das cuenta que... No puede poner Viagre. Viagre. No. Si te das cuenta que si tú vas a la farmacia, tú me dices, ¿sabes qué? Necesito un Viagra, ¿sí? Entonces ellos, la persona que te vende te va a decir de qué farmacéutica es. Viagra solo se llama Pfizer, ¿sí? Yeah. Pero los genéricos ya tienen que establecer el nombre en base al principio activo, ¿sí? En este caso sería sildenafil 25 miligramos. Sildenafil, dependiendo la concentración de cada una ya sea de la forma farmacéutica, tabletas, comprimidos, cápsulas, lo estaban sacando como, no sé si te acuerdas, como los Listerine, las hojitas de Listerine que tú te pones la sublingual. Ya. Solo sublingual y es dependiendo de la forma farmacéutica vos necesitas es sublingual. Va a trabajar más rápidamente en tu organismo, se va a liberar, pero ese no es el caso, porque bioequivalencia lo trabaja en base a formas farmacéuticas sólidas, ya sea comprimidos, tabletas o cápsulas, ¿sí? Vale, eso es muy importante. Interesante. Ajá. O sea, tiene que ser igualito. O sea, si es que el Viagra venía en tabletas, entonces el genérico con el activo hay que tomar en cuenta, no todos los medicamentos requieren generar un estudio de bioequivalencia. Ya, por ejemplo, acá el ARSA, que es la Agencia Ecuatoriana de Regulación, ellos establecen un listado de todos los principios activos que deberían pasar, ya sea por bioequivalencia, ya sea en vivo o in vitro. Eso es algo muy puntual. Y yo creo que es importante hablar de esto porque cuando tú mencionas una marca tan grande como Pfizer, que es una farmacéutica multinacional y grandísima, ¿no es cierto?, que tiene una trayectoria muy amplia, estamos hablando de medicamentos exclusivos. Tal vez el precio del Viagra per se es un poco más elevado que un fármaco de sildenafil genérico hecho en Ecuador, por ejemplo.
Y es importante hablar de bioequivalencia, de perfiles de disolución, etcétera, porque en el sistema ecuatoriano actual, no solo en el público, sino también en el privado, usamos muchísimos genéricos. Entonces yo creo que por ahí también viene la parte importante de hablar de este tema, ¿no? Entonces no sé si puedes sumar un poquito más a eso. Es muy importante lo que tú mencionas, porque acá va a la par la economía del paciente, ¿sí? Claro, correcto. Porque a veces en el paciente al inicio, cuando tú mencionas del genérico, nosotros tenemos esa cultura de decir, no, genérico no me va a hacer bien, me voy directamente con la marca, aún así me cueste lo que me cueste. Pero por este tipo de estudios debe generarse, antes de que se comercialice ese producto genérico, que sea muy similar. Por eso es muy fundamental que cumpla la bioequivalencia. Dentro de algunas guías, ahí establece los parámetros, las condiciones. Hay un cálculo en donde al momento de generar estos perfiles de disolución para establecer los datos, porque ¿qué es lo que necesitamos? Con los equipos que va a hablar David, que son los disolutores, ¿sí? ¿Disolutores está bien dicho? Sí, ¿ya? Okay. Es para ver si estaba... El técnico. Por supuesto. Es por molestar. Ahí establecemos los perfiles de disolución. Ahí verificamos el tiempo de disolución en base a los puntos de monitoreo que vamos a ejecutar, ¿sí? Las condiciones que deben ser las mismas, tanto para genérico como para de referencia. Y ahí vemos, en base a ese cálculo matemático, para ver el factor de similitud. Tienen que estar dentro de los criterios para poder, sí, con esa documentación generar el respaldo, presentar al agente regulador, ¿sabes qué? Aquí tengo mis estudios de bioequivalencia in vitro que puede otorgar con eso el ARSA la comercialización de tu producto sin ningún problema. Correcto. Y ahí es donde ya tenemos que generar una cultura tanto de calidad para la empresa farmacéutica como para el consumo del paciente. Y dar esa pauta de establecer cuándo es genérico y cuándo es producto innovador. Sí, y ahí yo creo que hay que hacer un énfasis súper importante porque también existe una cosa que es como los medicamentos de imitación, que son ya como falsos medicamentos o placebos o alguna cosa así, que no es lo mismo que un genérico. Eso es algo que sí debemos tener como súper claro. O sea, yo de lo que tenía entendido, se supone que en una de estas pruebas que tú estás comentando, ¿verdad? In vitro o in vivo, sí se da placebos a cierta cantidad de individuos, ¿no? Pero eso es para el desarrollo. Sí, para los el inicio del estudios, desarrollo, ¿no? los preclínicos. Ya, ok. Ahí, obviamente, estableces tu línea base y vas viendo. En base yo menciono este tema igual porque... Ya va a depender del diseño experimental que se va a ejecutar en ese estudio. Claro, yo menciono este tema porque justamente como tú hablas un poco de la economía en el contexto ecuatoriano, sí puede que haya una imitación que te venden como genérico y en realidad no es genérico, sino que es una imitación. No, y es muy importante lo que tú mencionas, verás, porque a la final vas donde el doctor, te da un medicamento, pero no es el medicamento que a veces te dice el doctor, te dice, ¿sabe qué? Tómese tal. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Me dice. Pero hay una ayuda. Dentro del ARSA, también hay la página, dentro de esa plataforma, tú puedes visualizar cuáles son los productos, los genéricos que están con el registro sanitario dentro del país que tú puedes comprarlo. Claro. ¿Sí? Y no sé, producción, si podemos dejar el link de esa plataforma. No sé si es pública. ¿Es pública esa? Sí, obvio. Todo el mundo tiene acceso. Vamos a dejarles el link aquí en la descripción para que ustedes mismos puedan revisar si tienen curiosidad. Perfecto. Sí, eso te ayuda hasta le puedes dar la información a tu tío, tu tía, tu hermano, toditos. ¿Ve? A veces dicen, no, yo quiero comprar eso y necesito irme a la farmacia... que está al otro lado de la ciudad. Está en Loja. No, y a veces es desgastante. Claro, por supuesto que sí. Ese es un tip.
Sí, sí, buenísimo. Y gracias por compartir esta información con nosotros, Camilo. Ahora vamos a hablar de qué es lo que hace posible estos perfiles de disolución, esta bioequivalencia. Entonces, ahí entras tú, David. Cuéntanos un poquito de qué son los disolutores, para qué sirven, cómo funcionan. Bueno, o sea, respecto a todo esto de para que una tableta ya llegue directamente al blister que tú compras en la farmacia, pues hay un montón de pasos atrás, ¿no? Realmente se hacen un montón de pruebas. ¿Por qué? Porque realmente es un medicamento que a la final hay muchos medicamentos que, bueno, o sea, tal vez un paracetamol no te va a hacer como que terrible diferencia, pero hay otros medicamentos que te tomas el doble o el triple de la dosis, pues, o sea, realmente es fatal. Claro. Es fatal. Entonces, tienen que pasar un montón de pruebas realmente los medicamentos para llegar a ese punto. Entonces, y obviamente no hay que sobremedicarse ni automedicarse. Claro, sí, eso es súper importante. Sí, eso es sobre todo. O sea, ese espacio hay que tener en cuenta, ¿no? Nada de sobremedicarse ni de automedicarse. Siempre consultar con el médico antes de... En especial con el ejemplo que dimos anteriormente. Especialmente si sufres de corazón, chao, ahí te quedas. Ese sobre todo, así como 5 de esas sublinguales. No, puta, no, por chao, favor. No. Sí, literal. No, pero realmente, o sea, volviendo a este tema, realmente, o sea, hay pruebas físicas y hay estas pruebas de disolución, ¿no? Entre las pruebas físicas que tenemos son la parte de la desintegración, la friabilización y también lo que sería la parte de la dureza, ¿no? De las tabletas. Esas son unas cuantas de las propiedades físicas que se miden directamente. Y en la parte directamente ya del perfil de disolución o de las pruebas de disolución, pues tenemos al equipo del disolutor. Entonces, el disolutor viene generalmente de 6 o de 8 vasos. Hay unos mucho más grandes que son de 14 vasos. ¿Y qué es lo que hace este disolutor? Lo que hace es realmente simular el movimiento o sea, más bien dicho, cómo se desintegra o se disuelve y cómo se... simula el estómago. Ajá, efectivamente. Es muy puntual lo que dice David por el hecho de que va desde el desarrollo, ¿no? Sí, date cuenta que el proceso o el ensayo de disolución a la final es un ensayo de desempeño de la forma farmacéutica sólida, ¿ya? En la que vos vas a verificar en qué tiempo se va a disolver tu medicamento. Por eso es muy importante lo que comenta David, en donde ahí ya va el criterio técnico de la persona que está encargada del proyecto de desarrollar ese producto, ¿no? Claro. Entonces tienen que, obviamente, aparte de que el método tiene que estar validado, el método analítico, también debería estar validado el método del proceso de manufactura, para que, obviamente, en el caso que requiere ese producto, ensayos de bioequivalencia, todos los lotes que se vayan a producir con respecto al tiempo, no haya variabilidad. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces es muy, muy importante que las empresas farmacéuticas dentro de su proceso contemplen esos controles en proceso durante la manufactura. Perfecto. Pero ¿cómo funciona ya el aparato en sí? ¿Cuál es el mecanismo que hace que podamos medir esto? ¿O cómo se mide? Claro, bueno, más o menos, o sea, realmente sí, para las personas, o sea, es que nos pueden ayudar tal vez poniendo por aquí un disolutor para que le vean más o menos, porque ya lo voy a describir, o sea, como que directamente. Pero que lo pongan con cuidado, sí, porque se van a romper los vasos. Sí, más o menos como por aquí, así, sin que nos topemos nosotros con el disolutor. Pero, o sea, realmente este equipo es algo que está en todas las farmacopeas, ¿no? Está en la farmacopea europea, está en la farmacopea de los Estados Unidos o la bien conocida la USP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí en este disolutor? Tengo vasos que pueden ser de 1 litro, pueden ser de 2 litros, dependiendo de lo que tú necesites para hacerlos. Estos vasos van a estar con 1 medio. Y ahí es donde va a estar la pastilla. Va a ingresar que puede ser la tableta. La no, tableta. Pecado. Uy. Lo me equivoqué. ¿Por qué no se debe decir sí, pastilla? Realmente. No, pero, o sea, dilo, no hay problema. Hagamos un paréntesis ahorita. Eso. Del por qué no se debe decir pastilla. Ajá. Ya, bueno, yo tengo una pequeña anécdota, ¿no? Cuando yo estaba iniciando en el ambiente farmacéutico, yo le pregunté a mi jefe, porque me pedían un ensayo de disolución para un estudio de estabilidad.
Y yo le digo, ¿dónde puedo coger las pastillas? Despedir. Wow, ese rato casi me flagela. Claro. Con el cable de la computadora, porque antes las computadoras tenían todos los cables, ahorita ya todos por Bluetooth. Digo, ratito, me dice. O sea, pastilla. Bueno, a la final, esa es mi forma de ver, ¿no es cierto? Por el hecho de que, como va, este producto viene, el producto viene de un proceso. Entonces, por ejemplo, en esta forma farmacéutica llega a un proceso de tableteado o una compresión, entonces por eso también lo conocen como comprimido o tabletas, ¿sí? Cápsulas. Entonces, puede ser también. al momento de venir de un proceso de manufactura, pues eso se le deriva ese término. Claro. Sí, porque no dice vamos a pastillar. Entonces, eso. Hay un proceso que dice, vamos a comprimir. El proceso de compresión, el proceso de tableteado, dentro de ese... De la producción. De la producción. De la manufactura Ajá. de ese producto. Sí. ¿No? Y aquí, como dato, el término pastilla proviene del latín pastillus, que significa pequeña masa o bolita de masa. Entonces es una pastilla, por eso no se debería decir. Sí, ¿no? y propiamente como que no está comprimido, ¿no? Se supone que como la pastilla, pasta, ¿no? Se supuesto, supone que es como como una una pasta, como dice, o sea, como literalmente una pasta pequeña. una masita. Entonces, Eso. claro, pues mientras que las otras estamos nosotros comprimiendo directamente con Claro. una Sí, entonces, para ser correctos con los términos, pastilla tableta. es muy coloquial. Para ser términos Exacto. correctos con los términos, tableta, comprimido, grajea o cápsula. Ya, sí. Perfecto. Dependiendo de que sea, Sí. ¿no? Pero bueno, si vas al colegio de químicos, ten cuidado porque ahí no te dejan entrar. Claro. Bueno, pero continúa, por favor. Bueno, volviendo al disolutor que teníamos por aquí, entonces, tiene los vasos, ahí entran las tabletas y tiene dos, la mayoría vienen con los dos aparatos, ¿no? Que es el aparato 1, que son las canastillas, y el aparato 2, que son las paletas. Entonces, todo esto se mueve por medio de un motor. El motor los mueve a todas las 6, generalmente lo mínimo son 6 posiciones, tiene 6 vasos. Y o sea, es esto de la parte de la farmacopea, ¿no? Directamente, claro, que dice que tiene que ser, la norma tiene que ser 6 vasos mínimo. Entonces, para hacer 6 pruebas. Entonces, esto yo lo puedo regular la velocidad, que puede ir desde los 50 RPM, dependiendo de qué diga igual nuevamente la farmacopea, y tiene que estar completamente calificado el equipo, ¿no? O sea, realmente tiene que estar dentro de las normas que exige directamente la farmacopea. Entonces, tiene que calificarse que esté bien horizontalmente, verticalmente, que esté muy bien, el bamboleo y todas las situaciones que realmente, o sea, vuelven a que el equipo esté óptimo para... En óptimas condiciones para hacer... Claro, para que realmente, o sea, si es que tú sabes que tu medicamento tiene que disolverse en 30 minutos, pues que lo haga en 30 minutos. Perfecto. No 29, 27, no claro. 25. Que esté calibrado claro, porque lo que pasa es que, como estaba comentando Camilo, eso es parte de la bioequivalencia. Si es que tu Viagra se disuelve pues en 30 minutos, pues entonces el otro, el Viagra, 30 minutos. El Viagra o el Viagri o cualquiera, lo que sea el genérico, pues también tiene que disolerse en esos 30 minutos. Claro, por supuesto. Bueno, es un aspecto clave que menciona David con respecto a la calificación de los equipos, por el hecho de que hay bastantes factores que pueden afectar la disolución de tu forma farmacéutica, ¿sí? En este caso, tabletas, cápsulas, ¿sí? Obviamente es uno de los factores. De ahí los otros factores, obviamente puede ser ya la formulación de la tableta, como ¿sí? tal. Los parámetros o la metodología que vas a establecer. Incluso el medio también, porque entiendo que debería tener cierto pH dependiendo de la... Exacto. Pero es que imagínate todo lo que dice Camilo. Imagínate que tienes que
tú preocuparte de que, a ver, se comprimió bien, se formuló bien y toda la situación. Claro. E imagínate tener que preocuparte, además de si es que tu equipo está cumpliendo, o sea, tu disolutor está cumpliendo esas cosas. Entonces, por eso tiene que estar calificado. Y eso deriva, yo creo que a otras pruebas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del disolutor, pero para ver la dureza del comprimido, incluso eso creo que puede afectar la disolución. No sé si estoy mal ahí. Claro, por supuesto. Obvio que sí, claro. Por eso, como te mencionaba, el proceso de manufactura tiene que estar claro, validado. Ajá. Ya, dentro de la parte de los chicos que están encargados del desarrollo de las formulaciones, ellos, y dentro de la guía establece, verás, que para trabajar en base a estos estudios, primero genera unos lotes piloto, que sea el 10% del tamaño comercial, ¿ya? Obviamente hay empresas que por el apuro, por la urgencia, ya se mandan a producir lotes completos, pero realmente debería ser algo muy, muy sincronizado con etapas, procesos que no se salten para que no se vuelva engorroso, no haya reprocesos, ¿sí? Entonces, ponte, la misma guía te recomienda en el ARSA y que el ARSA tiene la guía que está alineada a las guías internacionales, a las ICH, a la OMS, Claro, ¿sí? claro, En donde sí. establece ciertos parámetros, ciertas condiciones que si tú lo lees ahí, dentro del link que mencionaron que se va a colocar, ahí pueden descargarse sin problema toda esa guía y pueden generar una lectura muy rápida para, bueno, son de 163 páginas que se puede leer en unos 5 minutos con inteligencia artificial, ¿no? Porque te haga un resumen. Claro, Eso. literal. Entonces, es muy importante, ¿sí? Ahí es cuando ya sea que tú debes establecer las condiciones. Ponte, es muy puntual lo que dice David. Para un ensayo rutinario, ok, puedo trabajar para un ensayo de liberación, para control de calidad, 6 posiciones suficiente. Pero la guía para lo que es estudios de bioequivalencia, mínimo es 12 unidades. Entonces, tú utilizas 12 unidades de tu producto de referencia y 12 unidades de tu producto de tu muestra problema, que sería el nuevo lote genérico, Correcto, ¿ya? correcto. Bajo esas mismas condiciones, ¿ya? Mismas condiciones, mismo pH, deben trabajar bajo 3 condiciones de pH porque ese estudio a la final te ayuda a establecer toda la línea que trabaja tu sistema digestivo, sí. el sistema gastrointestinal. Correcto. Entonces, por eso lo trabajan a pH 1.2, a pH 4.5 y a pH 6.8. ¿Ya? Claro. Es muy, muy importante que deben considerar todo ese tipo de parámetros al momento de establecer las condiciones para tu estudio de bioequivalencia en el laboratorio. Claro que sí. Ajá. Súper bien. Y hablando de estos equipos, si tú tienes un laboratorio y quieres hacer pruebas de bioequivalencia, nosotros tenemos los equipos para todo esto. Bueno, ahí y el personal también, que te puede dar el soporte. Correcto. Correcto. Y yo creo que hay algo importante de destacar de los equipos que tenemos. Los equipos de Herbeka, los disolutores, están diseñados para cumplir la norma y ejecutar ensayos conforme a la USP y la EP, ¿no? Y también es importante mencionar esto del CFR 21 parte 11. No sé si nos puedes comentar un poquito más de la ventaja de esta normativa en los equipos de Herbeka específicamente. Claro, por supuesto. O sea, hay que tener en cuenta de que no todos los equipos pueden cumplir con esto de la CFR 21 parte 11. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que es algo que directamente Estados Unidos como que estableció, porque realmente es una parte de la FDA. Claro, claro. Entonces, directamente, si es que están aprobados los equipos, si es que está aprobada la planta, o si es que está aprobado el fabricante de sus equipos por la FDA, ahí ya tenemos que ver. Si es que está aprobado, pues entonces tal vez puede empezar a producir equipos del CFR 21 parte 11. Pero antes de seguir, perdóname que te corte. ¿Qué es la CFR 21 parte 11? Justo estaba a punto de entrar a eso. Ahora, ya con ese preámbulo de que ya sabemos de dónde se origina, pues entonces el CFR 21 parte 11 está hablando directamente de la trazabilidad. De la trazabilidad que yo tengo de todo, claro, efectivamente, de todo lo que yo estoy haciendo.
de todo lo que yo hago, de qué persona utiliza qué equipo, a qué hora, para hacer qué medicamento. ¿Qué cosa o sí. qué está haciendo con el equipo? Literal, o es qué, como una auditoría interna claro, todo efectivamente, o qué método creé, o qué método eliminé, o qué persona, o sea, realmente te dice todo. Entonces, claro, claro, por supuesto, o sea, te dice cómo hiciste todos los pasos, ¿no? Tú empezaste a ver, voy a configurar a mi disolutor a 30 revoluciones por minuto, por 50 minutos, el usuario cuál. Con canastillos o con paletas, todo eso te va a salir. Y lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, los equipos más avanzados de Herbeka, que son los 950 más o menos en la parte de disolutores, sí, de ley. Ellos tienen una pantalla táctil que ya viene con este protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Iniciar sesión, porque primero me pide que, o sea, que sea yo trazable, ¿no? Que yo sea trazable. Oye, y es, yo lo veo realmente una ventajota, ¿verdad? En los equipos que tengan esa capacidad para generar la integridad, los datos que sean íntegros. En el mismo equipo, o sea, yo creo que esa es como una de las ventajas más grandes, porque no, o sea, primero, que el espacio en un laboratorio puede llegar a ser limitado, dependiendo de dónde esté o etcétera. Y segundo, que no necesitas conectar una computadora externa. Claro. Yo creo que esa es la mayor ventaja ahorita. Sí, la verdad es que viene como que con una computadora ahí, ¿no? Es una especie de tablet que tiene en la parte frontal y entonces ahí yo puedo configurar todo. Yo configuro todas las cosas, no solo eso, sino que además, o sea, para que sea trazable y que este equipo no se quede solo, él solito con la información, pues realmente lo que hace es, se conecta a una nube. Y puede descargar directamente la información. Y tengo yo toda la información todo el momento. Todo es trazable. Entonces, realmente... Ya, ahora te pongo un caso de la vida real. ¿Qué pasaría si el equipo que tú tienes en el laboratorio no tendría CFR21? CFR21. No se puede validar. ¿O sí? Ya, verás. Te voy a poner el claro ejemplo. Primero, como ya se genera algo manual, ¿sí? Primero va el analista, un analista inexperto, ¿sí? Ok, digita su nombre, sus datos, se olvidó registrar la fecha, en el tiempo que es, porque ¿qué es a la final? Es integridad de la data, ¿ya? Tienes que registrar los datos en tiempo real, ¿sí? Esa persona no se registró en la bitácora, ok, se olvidó, al día siguiente es de auditoría, sorpresa. Y viene el auditor, ese auditor tiene ojo, hasta el tercer ojo viene abierto, ¿sí? Claro. En la que, sorpresa, visualizó que esa persona no se registró o no tiene ese dato en ese ensayo a esa hora, ese día. Falta data no tenemos. Es un hallazgo, es una observación. Claro. Entonces, ¿por qué te digo que es una ventajota? Al momento que vos me dices que todo este equipo ya tiene ese software incluido y que se reportan los datos de un servidor, y el auditor te dice, ¿sabes qué? Por favor, preséntame quién lo hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, en qué producto. ¿Cómo lo hizo? Sí, porque date cuenta que esa información es clave, a veces hasta para liberar un lote. ¿Ya? Por eso también la FDA va integrando este tipo de guías para que, yo creo que es para mejorar la calidad de la información que tú vayas Totalmente. Y automatizar procesos. Yo creo que eso es clave. A eso quería ir. Lo que pasa es que, o sea, cada vez... Es una cosita menos que vos vas a pensar dentro de tu proceso. Claro, o sea, es una preocupación menos, porque realmente, o sea, lo que hay que tener en cuenta y, o sea, bueno, o sea, todos como seres humanos tenemos nuestros errores y no es la excepción los analistas, pues entonces en cualquier momento se pueden olvidar, se pueden equivocar en alguna cosa y lo que pasa es que, o sea, si es que tú ya tienes un registro que se está haciendo automáticamente, pues es una cosa menos de qué preocuparte. Te va a llegar, vas a tener tu informe y en algún momento voy a necesitar yo imprimir, a ver, dame viendo el del 11 de febrero del 2025. Muy bien. Claro, y la situación no es que, te digo, con decir que se olvidó el analista, se busca culpables. No, a la final es como tú dices, optimizar tu proceso. Optimizar de una manera eficaz para mejorar tiempos de análisis, tiempos de generar reportes, data
confiable que tú puedas darle en una auditoría o que quede archivado o para lo que represente ese dato. Podemos decir que mientras más automatizado sea un proceso, menos errores vamos a tener. Menos errores, efectivamente. Vamos a disminuir errores sistemáticos, exacto. Hay que tener en cuenta, y esto sí deberían, o sea, todos tenerlo en cuenta, que no significa que se esté haciendo como que un seguimiento y decir, como estabas diciendo tú, Camilo, que estamos buscando un culpable. Un culpable, claro. No es un culpable, sino realmente porque lo que pasa es que, o sea, propiamente el sistema de CFR 21 parte 11 que está en los equipos que estamos indicando, pues, o sea, te da, por ejemplo, pautas para tú justificar. El hecho es justificar todo. Como estaban diciendo, o sea, de repente, ay no, se acabó, por ejemplo, se fue la luz, 25, y faltaba como media hora para terminar el test de disolución. Entonces vuelvo a conectar el equipo, me doy cuenta de qué pasó y simplemente, o sea, falló ese es. Entonces, ¿qué se pone ahí? Pues se justifica de que falló por esta situación. Y tienes el respaldo. Y está ahí. Tienes el respaldo. Entonces, no, ¿sabes qué? Falló esto. O ¿saben qué? Pasó esta otra situación. Entonces, pero justificado, ¿no? Justificado, claro, para decir, a ver, porque realmente, o sea, viene un auditor y dice, a ver, pero ¿y entonces qué? ¿El equipo pasó parado el resto del día? Claro. Cuando te ven tu bitácora vacía, ¿no? Entonces, en vez de eso, no, a ver, déjame revisar en el equipo, ¿sabe qué? Aquí en este equipo, está en esta parte, realmente pasó esto. Y por eso mismo no pudimos continuar. Allá, muy bien. Okay. Listo. Siguiente. No es observación. Claro. Súper bien, súper bien. Oye, y volviendo al tema de la parte de preparación de medios, porque me parece que no tocamos el tema tan a fondo. ¿Cómo se debería preparar un medio? Porque solamente pongo agua, o solamente pongo... ¿Qué tipo de agua se pone? ¿Cómo se prepara un medio? Ya. Igual, es parte de los aspectos claves que debes considerar o que la persona que está encargada de generar estos estudios debe considerar muy puntual. ¿Ya? Como mencionaba David, al momento de trabajar en los laboratorios para lo que es la calificación de desempeño de los equipos de disolutor, lo trabajan con tabletas de prednisona. ¿Sí? Que son material de referencia certificado que viene de la como UCP estándares. Y todo. Exacto. Estándares ¿Sí? de Ahí, las personas que generan esos estudios generan un medio, en este caso si es agua, agua que es purificada, que utilizas un equipo de purificación de agua con niveles de TOC controlados, nivel de conductividad controlada, ¿sí? Que está registrado en una bitácora. Ok, utilizas eso. Pero ya cuando te cumple y generan los ensayos de rutina o generan los estudios de perfiles de disolución, no lo hacen así. Por ejemplo, dentro de ese ensayo piden desgasificar el medio, ¿sí? Entonces, es un proceso. Al momento que generan estos perfiles de disolución, que ahí ya no va a ser solo agua, ya va a tener un control de pH y vas a establecer unas condiciones, debes sí o sí desgasificar tus medios para comenzar a bajar considerablemente los coeficientes de variación de tus muestras. ¿Por qué? ¿Por qué desgasificar el medio? ¿Por qué es importante esto? No te imaginas lo importante que es. Realmente, o sea, yo que también hago las PBTs, o sea, las Performance Verification Tests, que se hacen con justo las tabletas que estaba indicando Camilo de prednisona, pues realmente, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo que a los 6 vasos compararles entre ellos. Saco un promedio. Y también tengo que sacar, o sea, el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cada vez que yo tengo algo adicional, el equipo no está calificado, por ejemplo, entonces los flujos no son turbulentos o este tipo de situaciones, pues, o sea, me dan problemas, ¿no? Y en este caso, de la desgasificación, pues, o sea, realmente a la tableta que yo estoy utilizando, pues se le puede pegar, por ejemplo, el aire que está, las burbujas, efectivamente. Sí, las burbujas que están por ahí, y entonces eso impide que se disuelva de la mejor manera. Claro, y ahí vamos a tener problemas. Entiendo. Entonces, todo esas situaciones. ¿Y cómo se desgasifica el agua? Bueno, o sea, primero vamos por la parte de la purificación de agua.
Entonces, vale. yo tengo un purificador de agua, ¿no? Entonces, más o menos, o sea, de referencia, nosotros tenemos la línea Stack Pure. La línea Stack Pure. Entonces, yo tengo el desgasificador, tengo el purificador de agua. Entonces, de cierta forma, ya me ayuda porque ya está purificando, está pasando por unos filtros y a la final prácticamente ya me... inversa, sí. Luego también por resinas de intercambio por resinas de intercambio, etcétera, y el filtro final, que es de 0.2. Entonces, realmente ese me va a servir para que realmente salga prácticamente desgasificada. Entonces, también puedo hacer el paso adicional de pasarle por un sistema de filtración. Y por último, o sea... Con la bomba de vacío. Claro, por la bomba de vacío, que también tenemos el sistema de filtración, también lo tenemos, ¿no? Bueno, todo esto les estamos poniendo en pantalla para que ustedes tengan una referencia visual de lo que estamos conversando. Claro, y por último tenemos un preparador de medios, directamente de Herbeca, que es el MediPrep, que realmente lo que hace es ya entregarme el medio desgasificado, ya entregarme el medio a cierta temperatura, porque lo que pasa es que, o sea, hay que entender que la temperatura es clave en estos procesos. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que siempre es complicado llegar a una temperatura, pero me ayuda con eso. Y el volumen. Claro. El volumen también es importante. Efectivamente. Y concentración, yo creo, porque hablamos de pH. Por supuesto. Pienso que el MediPrep es como y este MediPrep hace todo, ¿no? Me da mezclando, me da calentando, desgasifica y simplemente yo puedo poner porque es como para servir, o sea, no sé si es que cachan ese... Tiene un dispensador. Claro, tiene ese dispensador y también le puedes como que dispensar directamente en el vaso que está ahí. Es como estas cositas que son para la refri, que tú tienes ahí el agua. Pero para el laboratorio. Pero para el laboratorio. Entonces te le pones así y entonces ahí te Pero yo creo que ahí está mucho más claro el ejemplo de mientras más automatizado sea un proceso, menos errores vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo pienso que al momento de mezclar, puede que se me haya ido un poquito más y un poquito más de HCl, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Y eso me va a dañar mi perfil de disolución después. Claro. Como dices tú, dentro de la guía hay que cumplir ciertos coeficientes de variación, ¿sí? Si bien es cierto, son un poco amplios, pero si tú puedes reducir esos valores con la tecnología que ahorita estás brindando para tu laboratorio, obvio que vas a tener unos resultados más confiables, más seguros. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Y sin generar algún reproceso. Porque lastimosamente al momento de que tú no tomas en cuenta todos esos factores que ahorita estamos mencionando, temperatura, volumen, RPM, el gas, la desgasificación, concentración del medio, ¿sí? O ajuste de pH, vamos a cargar más errores y vamos a generar mayores reprocesos, ¿sí? Perfecto. Si tú generas un presupuesto para esos estudios, créeme que te va a quedar corto ese presupuesto si no tomas en cuenta esos parámetros a considerar. Claro que sí. Súper bien. Y hablando nuevamente de estos equipos, ¿qué calificaciones nomás se tienen que hacer para que un laboratorio pueda tener la confianza de que su proceso de disolución o los estudios que tengan que hacer van a ser correctos, 100% fiables, 100% reproducibles, etcétera? Bueno, generalmente los equipos ya vienen con sus propios protocolos, ¿no? Pero al menos el de disolución, que es uno de los que más se califica y que es como que más extendida su calificación y es como que el buque insignia de las calificaciones, o sea, generalmente tiene 3 calificaciones. La primera es IQ, que es la Installation Qualification o la calificación de instalación, que yo llego, reviso el lugar, dónde va a estar y tengo que validar que realmente, o sea, el lugar sea correcto. Que no tenga vibraciones, que esté conectado a una buena toma de corriente, todo ese tipo de situaciones, ¿no? En el segundo lugar está la OQ, que es la que más se repite, que generalmente se recomienda que se haga cada 6 meses o cada año, dependiendo del uso del equipo. Es la calificación operacional o una calificación mecánica, se podría decir, del equipo. Que yo tomo, reviso bamboleo, reviso temperatura, reviso lo que sería las RPMs, o sea, las revoluciones por minuto que tiene el equipo. O sea, un tema completamente técnico. Realmente es un procesito. Sí, efectivamente. Y por último tenemos la PBT,
que es la Performance Verification Test, que eso es lo que justo estábamos hablando con Camilo, que se hace con las tabletas de prednisona. Y que yo reviso ahí en el equipo es que a cierta temperatura se mantenga el equipo, ¿no? A cierta temperatura, y después yo pueda, por ejemplo, revisar por medio de espectrofotometría que estén dando y esté dentro de las variables, ¿no? De lo que estábamos diciendo, del coeficiente de variación y del promedio. Entonces, hay que tener en cuenta que esto se hace por medio de una página web que tiene la USP, y eso ya podemos revisar, porque lo que hay que revisar siempre. ¿Por qué? Porque ya durante este tiempo que he estado con esta experiencia, es realmente que la USP como que va ajustando estos valores, sobre todo el coeficiente de variación, recién nomás como que subió con respecto al año anterior, entonces sí hay que tener eso siempre en cuenta. Entonces, por eso mismo nosotros como WIST propiamente estamos siempre pendientes de eso para que, para que las calificaciones sean de la mejor forma, ¿no? Y que se estén acoplando directamente a lo que es la USP actual. Y si tú ya tienes un disolutor que no ha sido calificado en mucho tiempo, llámanos, podemos ayudarte y podemos hacer que tu equipo esté cumpliendo la normativa y se ponga en marcha. Claro, y también tenemos todos los accesorios, ¿no? Tenemos todos los accesorios, se puede, o sea, por parte de QLA propiamente, sí, y de hecho, todos los equipos, ¿no? Es la marca como madre, ¿no? La que fabrica todos los vasos y todos los vasos, todas las paletas, todas las canastillas. De todas las marcas. Claro, efectivamente, y tiene de todo, o sea, realmente si es que tú necesitas una canastilla que tenga tal vez los orificios un poquito más grandes, pues ahí está, una más pequeños, ¿cómo es esto? Las canastillas estacionarias. Sí. Las canastillas estacionarias que también son utilizadas para algunos procesos, también las paletas sobre disco y ese tipo de situaciones, realmente tiene todo QLA. Entonces, igual toda esta información la puedes encontrar en nuestro sitio web www.wis-medio.com, y bueno, igual te vamos a dejar el enlace por aquí abajo para que puedas revisar. ¿Algo ibas a decir tú, Cami? Bueno, hay algunas cosas que se me venían a la mente cuando hablaba David. Por ejemplo, lo que mencionaba del coeficiente de variación entre lotes de tableta de prednisona, sí, siempre va a variar, claro. Sí, dependiendo del lote. Y ahí es donde dice David que sí, debes tomar en consideración los coeficientes de variación con respecto al lote que vais a trabajar de tableta de prednisona. Sí, es muy importante. Yo antes yo no sabía, no tenía conocimiento de esa aplicación que decía de la UCP y me tocaba generar una tabla Excel y todo. Ahora, wow, yo le vi, yo digo, lo hiciste en 10 minutos, en menos de 5 minutos. Pero muy, muy interesante. Sí. Y la otra, que este equipo, los RBK, tienen la capacidad para ir mejorando, ¿sí? Implementando más accesorios. El automuestreador. El automuestreador me parece... Por supuesto, tremendo ejemplo. Increíble, porque te muestrea a todas las muestras al mismo nivel, en la hora que corresponde. Entonces, como le sigo diciendo, enfatizamos en la parte de automatización. Bajamos los coeficientes de variación, la variación va a ser menos significativa. Y al final es una inversión que vale la pena, ¿no? Exacto. Totalmente. A largo plazo eso va a ahorrar muchísimo trabajo. Claro, es que, o sea, por ejemplo, tú le puedes dejar a tu equipo que esté corriendo toda la noche. Corre toda la noche y el equipo simplemente muestrea y de repente tú llegas al día siguiente y lo tienes el vial listo para analizar. Tienes el vial listo. Se puede tú conectar. Le programas, claro. Se puede conectar este equipo, o sea, realmente puede crecer al punto de conectarse directamente a un HPLC. Si es que tú haces tus muestras con HPLC, pues le conectas directamente a un HPLC. O al espectrofotómetro. Claro, también. O al espectrofotómetro, dependiendo de qué tengas tú conectado, ¿no? Super. Pero, o sea, todas estas situaciones, y para los perfiles de disolución, que justo estaba diciendo Camilo, que es para desarrollar algún nuevo medicamento, pues es increíble. O sea, tú le pones que cada media hora, que cada hora te esté tomando durante 24 horas, pues entonces tú vas viendo. Y date cuenta, el equipo más grande que tiene 14 vasos. 14 posiciones. Como yo te menciono en la guía, necesitas trabajar con 12 unidades. Mínimo. Mínimo. Por pH. Por ¿sí? pH. Por pH, tanto para referencia como para innovador, como para genérico, ¿sí? Entonces, obviamente, vos trabajas las 12 muestras en el mismo tiempo, con el mismo equipo,
bajas variaciones de colocar medio, de que un equipo tiene diferente variación que el otro. Temperatura incluso. Temperatura, entonces trabajas bajo las mismas condiciones y te ayuda a obtener unos resultados confiables, sin generar algún tipo de reproceso. Entonces, me parece, como tú dices, algo muy, muy interesante implementar este tipo de equipos dentro de tu laboratorio. Vas a tener un dolor de cabeza menos. Sí, o sea, te va a facilitar la vida, realmente te va a facilitar la vida. Sí, yo creo que igual tendríamos que impulsar la investigación dentro de nuestro país, porque es algo que nosotros hemos dicho aquí en otros episodios. En Ecuador se hace ciencia, pero no se habla de la ciencia que estamos haciendo. Entonces, creo que también para investigación puede servir muchísimo este tipo de equipos. Indudable. Sí, tal vez no tan top como con el automuestreador, con el durómetro, con el Mediprep. Tal vez un equipo de 6 posiciones para hacer investigación está bien también. O sea, indudable. Hay para todos. Hay de todos los sabores, de todos los colores. O sea, de ley es como para empezar, ¿no? O sea, dependiendo de cómo vayas tomando. Pero sí, o sea, eso sí es recomendable siempre que tu equipo sea calificable. Siempre tiene que ser calificable, tiene que ser calificable. Correcto, realmente hay muchos equipos que están en el mercado que dices, no, es que tengo friabilizador, durómetro y desintegrador ahí mismo. Pero lo que pasa es que las vibraciones del uno afectan al otro. Y dices que lo estoy usando los 3 al mismo tiempo. O sea, entonces no va a ser calificable. No va a ser calificable porque, o sea, realmente voy a tener muchas variables que yo no voy a poder controlar. Claro, entonces, hay que tener en cuenta en eso, siempre hay que tener en cuenta eso. No solo es precio, sino que realmente es el valor propiamente del equipo que les puede aportar. Tenemos equipos de Herbeca que han durado aproximadamente, 30, 40 años. Entonces, realmente es una marca que les va a dar confiabilidad en el tiempo. Tecnología alemana. Tecnología. Oye, date cuenta que me parece también muy interesante. Ahorita he tenido la oportunidad de trabajar no solo en empresa farmacéutica, empresa para laboratorios que brindan este tipo de servicios y hasta en las universidades. Claro, por supuesto. En la universidad, para los más pequeños. Sí, para los que recién están iniciando, no te digo tener la tecnología top, ¿no? Pero al momento que tú generas esa cultura de que tu equipo debe estar en óptimas condiciones para tu uso, desde la universidad, ya vas generando un hábito. Y al momento que estos chicos, las nuevas generaciones, van a ir a las nuevas empresas a generar proyectos, a generar ensayos, desarrollos, como tú dices, ellos ya vienen con un chip ya mejorado. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y no, porque ¿cuál es el problema? A veces vos estás estudiando en la universidad y ¡pum! Tienes la oportunidad de trabajar en una empresa fabulosa, lindísima. Uno cuando sale de la universidad, ¡wow! Me contrataron en esta empresa, lindo. Oye, yo la primera vez que trabajé en esa empresa, ¡wow! Estoy en el paraíso. Pero hay un choque de tecnología, ¿sí? Que a veces, depende de las universidades, ¿no? Hay otras universidades que tienen la capacidad de generar esa inversión, ¿sí? Pero es muy, muy importante que desde pequeños, desde que estamos estudiando ahí, tengamos ese conocimiento o esa oportunidad de, por lo menos nosotros ahorita estamos brindando la oportunidad ahorita en los medios para que los chicos también vayan actualizándose. Sí, totalmente. Igual nosotros como WIST tenemos esta apuesta con las personas que tal vez están realizando una tesis, etcétera. Tenemos los equipos, si es que algún día, si nos estás viendo y algún día necesitas hacer alguna prueba y no tienes obviamente el capital, porque obviamente sí hay que hacer una inversión, escríbenos y podemos ayudarte de la mejor manera. Igualmente, si tienes algún tema interesante, estás haciendo una investigación súper top y no sabes cómo divulgarlo, escríbenos al correo que te vamos a dejar aquí, podcast@wist-medic.com, y puede ser parte del podcast de WIST y contarnos lo que estás haciendo. Tal vez sea el próximo Nobel, ¿quién quita? Eso. Muy bien. Chicos, yo creo que podemos dejar el tema hasta aquí. Hay muchísimas cosas más de las que podemos seguir hablando, pero
para no hacer más largo este episodio, que yo creo que sí tiene un buen tiempo ya. Y gracias David, gracias Camilo, por compartirnos toda esta información. Y ya vemos por qué es importante hablar de bioequivalencia, hablar de perfiles de disolución, de disolución como tal. Y bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales, igual todos los links los tienen aquí abajo. Todos los equipos nos encuentran aquí en WIST y llámenos porque estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Gracias por ver. Y hablando de disolución, oye, qué rico que esté el café. Cafecito. Claro, aquí en Wix amamos el café. No tenemos una línea de café, pero bueno, podemos hablar de perfiles de disolución de café en otro episodio. Perfecto. Sí, pero bueno. de café ultrasonicado, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el chin chin para cerrar. Y bueno, con esto nos despedimos. Ya. Gracias por ver. Gracias. Cuídense.